En Personajes que cambiaron la historia, entrevistamos a uno de los hombres más polifacéticos de la era contemporánea. Político, escritor, intelectual y filósofo, revolucionario liberal y promotor de la democracia, hablamos por supuesto de Thomas Paine, considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Thomas nació en 1737, en Thetford, Inglaterra, en el seno de una familia humilde de la comunidad cuáquera. Mi familia no era particularmente pobre. Mi padre tenía un trabajo decente de artesano y nunca nos faltó de nada, pero no todo el mundo era tan afortunado. Veamos en nuestro día a día cómo la gente perdía sus tierras y trabajos debido a las leyes que favorecían a la clase acomodada y tenían que emigrar en busca de nuevas oportunidades. Creo que el analfabetismo y la miseria que viví tan de cerca fueron un factor muy importante en la formación de mis ideas. Su educación fue básica, lectura, escritura y aritmética, ya que pronto tuvo que incorporarse al taller de su padre. El oficio de mi padre nunca me convenció, así que a los 16 años decidí ir a Londres a probar suerte. Sin embargo, no fue como me esperaba. Hasta intenté enrolarme en un barco para escapar de la vida de artesano, pero no funcionaba nada. Desempeñé varios oficios y acabé trabajando como recaudador de impuestos. Este periodo de la vida de Thomas fue oscuro. No tuvo suerte en el amor y se ahogaba en las deudas. Sin embargo, todo esto le sirvió para encaminarse en su carrera política, interesándose por la precariedad de las condiciones laborales de la época. Todo cambió cuando conocí a Benjamin Franklin. Él fue quien me convenció para viajar a América a buscar fortuna. Llegué a Filadelfia en el 74, en pleno apogeo del conflicto entre los británicos y los colonos americanos. Tuve la suerte de conseguir un empleo como periodista y fue ahí cuando publiqué mis primeros artículos. Es entonces cuando Thomas empieza a involucrarse en política. El conflicto de las colonias le lleva a redactar una serie de artículos, criticando los excesivos impuestos y la falta de representantes continentales en el Parlamento británico. Sostuvo que la solución a todos esos problemas era la independencia, postura que divulgó en el más famoso de los folletos impresos, Common Sense. Este panfleto alcanzó tal difusión que creó una nueva conciencia, contribuyendo a la declaración de independencia de las colonias. Para mí era una cuestión de lógica. El régimen británico no tenía ningún sentido. El único camino hacia adelante pasaba por la independencia y el autogobierno. Creo que el éxito que consiguió ese panfleto se debió a que expresaba una opinión muy generalizada y de una forma muy sencilla. Además, participó personalmente en la Guerra de Independencia, tras la cual fue nombrado secretario del Comité de Asuntos Exteriores y acabó desempeñando un cargo en la Asamblea de Pensilvania. Cuando estalla la Revolución Francesa en el 89, Thomas se encuentra allí, en primera fila. Fue entonces cuando escribió algunas de sus grandes obras, Reflexión y los derechos del hombre, escritas como duras críticas a otros pensadores como Price y Burke. Inglaterra prohíbe la publicación de sus obras y ordena el encarcelamiento de Paine, acusándolo de traidor. La verdad es que se me consideró un revolucionario por las ideas que defendía en esos libros, pero yo siempre lo vi como una defensa de los derechos fundamentales de hombres y mujeres. La crítica al sistema que realicé me pareció algo necesario. Era hora de acabar con el absolutismo y el sistema económico establecido. Los pilares fundamentales sobre los que trabajaba eran el desarrollo de una educación popular, proporcionar ayudas a los pobres, establecer pensiones para nuestros ancianos y obras públicas para los desempleados, y diseñar un sistema de impuestos progresivos para financiar los gastos sociales. En Francia, Thomas logra asegurarse un puesto en la Convención Nacional, participando en la redacción de la Constitución republicana. Sí, es cierto que participé en la redacción de la Constitución, pero me duró muy poco esa popularidad. El problema fue que me pronuncié en contra de la ejecución del rey, ese pobre bastardo de Luis XVI. Por supuesto que merecía la guillotina, pero ni estaba ni estoy a favor de la pena de muerte, ni siquiera por un rey absolutista. Los jacobinos no vieron con buenos ojos mi propuesta de destierro y acabé en prisión. Es precisamente durante su estancia en la cárcel donde Thomas escribe su obra, La Edad de la Razón. La Edad de la Razón es una de las obras de las que más orgulloso estoy. Se trata de una crítica en contra de la religión, no como experiencia personal y espiritual, sino como organización. Como dije en mi libro, no creo en el credo profesado por la iglesia judía, romana, griega, turca, protestante ni por cualquier otra iglesia que conozca. Mi mente es mi iglesia. Por supuesto que creo en Dios, no me malinterpretes, y creo en una vida mejor que esta tras la muerte. Pero también creo en la igualdad del hombre y los ideales religiosos de justicia, misericordia y hacer feliz al prójimo. Los únicos ideales que le importan a la iglesia son la cartera y el poder. Desde la cárcel, Thomas se mostró profundamente decepcionado con el desenlace de la Revolución Francesa. Lo cierto es que me equivoqué. Cometí el error de confundir América con Francia, cuando los dos son radicalmente distintos. Las circunstancias que llevaron a cada uno a la revolución eran muy diferentes. Sus modelos no tenían nada que ver.
América tuvo una revuelta de carácter económico, llevada a cabo por terratenientes, campesinos y comerciantes, mientras que en Francia la clase obrera incipiente y la burguesía le dio un carácter mucho más social. Mis ideas no surtieron el mismo efecto, eso está claro. Pero Paine no se rindió, ni mucho menos. Siguió escribiendo, publicando nuevos panfletos como Justicia Agraria, con el que se ganará aún más enemigos. Ese panfleto no le gustó nada al directorio, pero mantengo todo lo que escribí. La democracia plena es imposible de conseguir si no se abandonan todas las miserias que ha traído consigo nuestra supuesta civilización moderna. Se debe volver a la organización económica del estado de naturaleza. Incluso si esto no fuese posible, hay otras alternativas. Como ya expuse en otras obras, defiendo el establecimiento de unos impuestos progresivos, que limiten las propiedades de cada individuo y otorgue al Estado los recursos necesarios para poder cubrir las necesidades de los desfavorecidos. Se me ha acusado de querer acabar con el derecho de propiedad, pero no es así. Simplemente propongo una sociedad en la que todas las necesidades están cubiertas, y un Estado democrático debe intervenir en la economía para poder hacerlo posible. Las ideas de Thomas, desde luego, no dejaron indiferente a nadie. Incansable, su lucha por lograr el Estado democrático perfecto continuó. Sin duda, la historia le dará el reconocimiento que se merece por sus aportaciones, y sus ideas influirán en los futuros liberales, demócratas, anarquistas y progresistas, que quizás algún día llegaremos a ver el estado de bienestar que proponía. Su incansable búsqueda de justicia e igualdad de seguro se verá recompensada mucho más que, por ejemplo, una triste y pequeña plaza en Nueva York. Acompáñanos la próxima semana en Personajes que cambiaron la historia para descubrir el hombre que cambió el curso de la historia de España, Carlos II. Adiós y hasta pronto. Thomas Paine era un colono americano y fue un importante pensador que vivió durante el tiempo de la Guerra Revolucionaria. En 1776, a un año del comienzo de la Guerra Revolucionaria Americana, Thomas escribió un panfleto titulado Sentido Común. En ese entonces muchos colonos sentían que era una mala idea pelear en contra de los ingleses. En Sentido Común, Paine argumenta apasionadamente que la única alternativa para los colonos era pelear por su independencia. Los escritos claros y lógicos de Paine resonaron con los colonos. Sentido Común vendió cientos de copias y Paine se hizo famoso. En el siguiente panfleto de Paine, La crisis americana, Paine escribió: estos son los tiempos que ponen a prueba las almas de los hombres. El general George Washington pedía que los panfletos de Paine fueran leídos en voz alta para animar a las tropas durante la revolución. Los hechos y las ideas de Paine eran claros y muy persuasivos. Muchas de sus ideas fueron escritas en la Constitución, la base fundamental de nuestro gobierno. Al compartir sus ideas y puntos de vista, Paine ayudó a cambiar la historia de nuestro país para siempre.